Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenido al programa en el que hoy vamos a tratar una cuestión de estas que nos llevan al mundo quizás de la conspiración. Estamos viendo en imágenes un monumento que fue destruido muy recientemente. El pasado 6 de julio destruyeron esta obra que fue erigida en el año 1980. Estaba en Georgia, en los Estados Unidos, y una persona con el seudónimo R.C. Christian la mandó construir hace ya 42 años. ¿Qué tenía de curioso este monumento? Las famosas piedras de Georgia, que era como se conocía, pues que tenía una inscripción en varios idiomas, entre ellos el español, también estaba escrito este mismo texto en inglés, en árabe, en hebreo, un texto que proponía una serie de cuestiones cuanto menos inquietantes. Decía que la población mundial no tenía que tener más de 500 millones de habitantes. En la actualidad somos 8.000 millones de habitantes aproximadamente. También hablaba de la necesidad de crear un gobierno global que gobernara el resto de las naciones para resolver las disputas que pudieran ocurrir entre diferentes estados. También en esta misma piedra se decía que debería de prevalecer de alguna manera la naturaleza por encima del ser humano. En fin, son ideologías que causan cuanto menos inquietud, sobre todo estamos hablando del maltusianismo, de esa ideología que de alguna manera pretende reducir la población humana y que además es comprada por parte de las élites que gobiernan el mundo a día de hoy. Para tratar esta cuestión está con nosotros Vicente Ferrer. Vicente Ferrer es analista internacional, es consultor y forma parte del Grupo Demos. Por cierto, recomendamos la página web demoslibertad.com para que escuchéis los programas en los que participa Vicente Ferrer. Vicente, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Xavi? Y a todos, un abrazo. Hoy hablamos de estas piedras inquietantes que fueron destruidas hace mes y medio aproximadamente. Supuestamente fue un acto vandálico, una explosión destruye parcialmente este monumento y al día siguiente las autoridades locales de Georgia pues deciden derribarlo por completo por una cuestión de seguridad, porque parecía que había sido dañado y de una manera irreparable ya este monumento, que lo cierto es que tiene más incógnitas que certezas. Sí, así es, ¿no? Es decir, que nos puede dar claves reales, ¿no? Claves reales del mundo actual, más allá de un poco lo bizarro de, parece ser, lo extraño del caso, que parece pues salido de las mejores teorías conspirativas, etc. No, estamos hablando de algo real que incluso rascando un poco tiene misterios y cosas realmente extrañas. De hecho, pues el mismo Robert Christian parece ser que es un seudónimo relacionado con el fundador de los Rosacruces del siglo XVI o XVII, y se barajan varios nombres muy posibles en torno a quién podría ser, ¿no?, este personaje. Este personaje sería la persona que encarga la construcción de este monumento, sí, en el año 1980 en los Estados Unidos. Correcto, ¿no? 4 años antes o así, finalmente hasta que se inaugura en el 80, ¿no? Se encargó unos años antes, además en principio acerca de esa ciudad en un condado de Georgia, a unos 200 kilómetros de Atlanta, y además prácticamente se obligó al pobre escultor, ¿no?, que al principio cuando vio que tenía que poner y eso lo vio, le entró ciertas resquemores y se negó. Se sabe que secuestraron a su hija, bueno, una cosa increíble, finalmente tuvo que hacerla. El banquero que se encargaba de recibir los cheques y de ejecutar los cobros, etcétera, y luego su mantenimiento, pues bueno, era un señor que luego fue un Wyatt Martin, ¿no?, un banquero que luego trató, un propagandista del tema malthusiano, eugenesia, etcétera, y realmente parece que se trataba de poner un mensaje justo en una época en la que, bueno, coincide con el mandato de Carter, ¿no? Y aquí se juntan varios personajes, ¿no? La esposa, la activista, la esposa de Jimmy Carter, entonces primera dama, que también lo era
en los años que empezó a poner, era la primera dama de Georgia y después primera dama del país a continuación, y que era una radical malthusiana a tope. Y se junta Ted Turner, que pocos meses después de inaugurar el monumento, pues constituía la CNN, y que es un radical también malthusiano. Vamos a recordar, Vicente, porque probablemente haya mucha gente que nos está viendo que no sepa qué es el malthusianismo. Es una ideología que lo que pretende es reducir la población mundial. Dice que somos demasiados y que hay que eliminar a todos los que sobran. Sí, Malthus propone que hay una población que cuando hay demasiada pues puede destruir los llamados recursos, etcétera, ¿no? Los datos no hacen más que desmentirlo constantemente, especialmente la edad contemporánea, ¿no? Pero bueno, aquí entraríamos también, Xavi, que coincide en que en 1974 Henry Kissinger hace su famoso Kissinger Report, ¿no? En las que implementaba un pensamiento que parece que no ha variado, de que hay que controlar ciertos tipos de recursos materiales y además introducir ideológicamente controles poblacionales en el planeta, para mantener evidentemente una serie de élites que controlen tanto los recursos materiales como los recursos financieros. Quizás, Vicente, tengan miedo de que seamos demasiados, porque si somos, por ejemplo, 8.000 millones como en la actualidad, es más difícil controlar a toda la población que si somos 500 millones, que es lo que planteaban estas piedras. Sí, además hay que decir que lo peligroso y lo que nos tenemos que preocupar es que hay una serie de gente que quiere imponernos una realidad que se quedaron de hace 50 años. O sea, con datos que se creen todavía vigentes de los años 70 y todavía están aplicando el famoso Kissinger Report cuando quedó obsoleto ya hace más de 20 o 30 años. Alterar el normal desarrollo de la humanidad, eso sí que puede ser una grave, ¿no? No solamente por el mismo desarrollo de los países, sino porque además la genética no entiende de racionalidad. Quiero decir, tiene una matemática natural que si tú vas eliminando artificialmente población, no tenemos ni idea de las consecuencias. En China, con 400 millones de abortos, por ejemplo, o en Estados Unidos, que más de 1 millón. Hay algunos gráficos que yo te he pasado en la cual, curiosamente, pues bueno, hay un gráfico de que el aborto es la principal causa de muerte humana, si lo incluiríamos, más que cualquier otra enfermedad en Estados Unidos. Y curiosamente tiene más porcentaje la población embarazada, que se embaraza el 30%, 34% acaba en aborto de la que es afrodescendiente, curiosamente. Y entre el 18 y 19 la que es hispanodescendiente, ¿no? Mientras la otra no apenas pasa del 10. En fin, son circunstancias que nos tienen que tener la inquietud de que tratan de controlar. Trata de controlar y de estar al margen de la realidad. Aquí la pregunta es ¿por qué, no? Que volvemos otra vez a la pregunta que te hacía yo al inicio. ¿Qué hay detrás de las mentes de estas personas que evidentemente conocerán todos estos datos que tú nos estás dando para tirar adelante con todo tipo de ideologías? Porque bueno, estas piedras que hemos visto en imágenes se construyeron hace 42 años, pero lo cierto es que la ideología que se plantea ahí es más o menos la que está llegando con propaganda de mayor o menor éxito hasta la actualidad. Y después de, por ejemplo, lo que decía yo al inicio del programa, cómo de alguna manera también se plantea que la humanidad no tiene que ser un cáncer para la naturaleza. De alguna manera lo que pretende es que prevalezca la naturaleza sobre el propio ser humano, y si nos fijamos... Sí, como si no estuviera ocurriendo antes, ¿no? El no ser un cáncer en la Tierra, dejarle espacio, y dice, repite 2 veces al final, dejarle espacio a la naturaleza. Como si, qué manía esa de querer el espacio, ¿no? Primero se sobra espacio, y de hecho cada vez se crea más tecnología para aprovechar mejor el espacio, y de hecho para proteger más a la naturaleza con la tecnología, incluso para implementarla en zonas absolutamente urbanas. Es decir, fíjate que además detrás de esta gente en esa época estaba, por supuesto, la Sociedad de la Eugenesia, estaba, como siempre, fundaciones conocidas por el público, yo creo, a estas alturas, como Ford,
Fundación Ford y la Fundación Rockefeller, ¿verdad? Y bueno, como por supuesto el libro que se hizo con la excusa, con la portada, con estas piedras, ¿no? Con estas nuevas tablas de la ley, bueno, de la ley no quiero, mejor no poner calificativo. Pero es curioso, precisamente ahora que hablas de las tablas, porque de alguna manera emulan también a esos 10 mandamientos de la Biblia, ¿no? Claro. La gente que construyó esto le gusta mucho todo el tema de la cábala, el ocultismo, también estaban colocadas de una manera muy determinada, en base a una serie de constelaciones, en fin, les gusta mucho también todo lo oculto. Sí, digamos mucha simbología, ¿no? Mucha simbología, mucha referencia a controlar la tradición, que siempre todas las cosas con la razón templada, Dios sabe que será la razón templada, proteger los pueblos con tribunales justos a nivel mundial, claro, ¿quién pone eso? Esto es balancear los derechos personales con las obligaciones sociales, o sea, no hay obligaciones personales con las obligaciones, ¿y cuáles son? Valorar la verdad, la belleza y el amor, buscando la armonía con el infinito, ¿no? Creo que los tipos que se suicidaron ahí en las faldas del Teide, esperando a los platillos volantes, creo que decían algo parecido, de la armonía con el infinito. En fin, hay cosas realmente un pelín... El equilibrio perpetuo con la naturaleza, y quién decide el equilibrio perpetuo y cómo es. Si precisamente la genética humana no trata de equilibrios y menos perpetuos. ¿Por qué los 500 millones? Pon 100 millones y todo millonario, yo qué sé. El papel, o en este caso la piedra, lo aguanta todo. Lo cierto, Vicente, es que ha sido curioso que en una época convulsa, porque es verdad que desde el año 2020 y cuando llega la pandemia, cómo cambia todo, ¿no? Cómo cambia todo el paradigma político, la forma de actuar de los gobernantes, incluso la forma de ver el mundo, ¿no? En los 2 últimos años ha habido más cambios que en las últimas décadas, y es curioso que justo cuando parece que está terminando toda la cuestión de la pandemia, revienten estas piedras que de alguna manera parece que era donde nos dirigíamos, ¿no? A pasos agigantados. Le han echado la culpa, como decíamos, a un grupo católico, pero bueno, es curioso, ¿no? Que haya habido una pequeña explosión que no ha derruido del todo las piedras y que las autoridades al día siguiente quisieran derribarlas del todo, ¿no? Justo en la mayor batalla política que está ocurriendo, posiblemente en Occidente, que está ocurriendo en estos momentos en los Estados Unidos, ¿no? Por cierto, que van ganando son precisamente los de la agenda y los globalistas. Y que precisamente Georgia es uno de los estados clave en los que está arrasando, ¿no? El antiglobalismo, la antiideología, ¿no? del 2030, la parte más comprometida del Partido Republicano, el movimiento MAGA, que está arrasando, ¿no? Es decir, en estas últimas 45 primarias de Estados Unidos, las 45 las ha ganado el MAGA. Entonces estamos en una batalla cultural durísima, bueno, que al borde, para algunos, que tarde o temprano se pondrá al borde del conflicto civil en los Estados Unidos, y decisivos para la civilización, y justo en este conflicto en la que acaba de derribarse lo que parecía una tabla de la ley, ¿no? Es decir, qué curioso, ¿no? Es en esta época de las piedras cuando el veredicto Roe v. Wade, ¿no? En la que se avaló, empezó con el comienzo del aval del aborto, ¿no? Pongámoslo como buena señal, ¿eh? Pues vamos a ponerlo como buena señal esta voladura. Sí, desde luego, Vicente. No tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y nos vemos en una próxima ocasión. Antes recordamos la página web demoslibertad.com para que todo el que esté interesado en escuchar más programas de Vicente pues pueda entrar, de Vicente y de otros colaboradores de esta plataforma que tratan cuestiones muy interesantes, no solamente sobre temas políticos, sino también jurídicos, históricos, en fin, entrad y disfrutar de demoslibertad.com. Gracias, Vicente, un abrazo y hasta la próxima. Amigos aquí desde el Caribe, un abrazo.